Ángel, sí, y déjame agregar que fue en el mismo año, con días de diferencia, porque fue 14 de febrero, eso me lo decían varios marplatenses que se acordaban de esa época, hace 30 años, y me decían, fue tremendo porque fue el 14 de febrero lo de Monzón, y el 5 de marzo sucede esto de Olmedo, que estamos con el Maral 39 a nuestras espaldas, este icónico edificio que en cuanto te tomás un taxi y se lo decís al taxista la dirección, lo primero que te dice... Claro, tal cual. Y lo primero que te dice, uy, qué lugar trágico, qué recuerdo trágico. Maite, y estamos con Oscar, que ya te está escuchando. Timbre. Ahora le voy a preguntar a Oscar cómo fue esa noche, esa madrugada. Pero vos tocaste timbre en el departamento que era de Olmedo en ese momento, ¿y qué te encontraste? Sí. No, nada. Directamente no atendían. A ver, el edificio está en refacción, esto vos lo decías, el edificio completo. Y es un edificio que igual, al estar frente a la costa, tener el mar enfrente, es un edificio con mucho alquiler de temporadas. Claro. Aprovecha la temporada fuerte para alquilarlos. No es tanto quizás de marplatenses. De hecho, el encargado que está en este momento es un encargado suplente, ni siquiera es el que está habitualmente en el edificio. Claro, sí. Fue muy difícil siempre reconstruir esta historia, porque como decía Maite, hay mucha gente pasajera en ese momento en Mar del Plata y la verdad muchos no quisieron hablar de los que vivían en esa temporada ahí. Bueno, Oscar estuvo presente esa madrugada tan trágica. Oscar, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí. ¿Cómo fue que te topaste con todo esto? Y fue una casualidad de haber pasado por ahí, porque yo venía justo a una cuadra de acá del Maral. Pasaba a buscar a un sobrino de un ex patrón que yo tenía, que lo íbamos a acampar. Y bueno, paso por la misma vereda de lo sucedido y llego nada más que a la puerta del edificio, que tocó timbre y ya empiezo a escuchar los gritos de Nancy Herrera de desesperación. Desde arriba. Que se escuchaban, sí, se escuchaban claritos. Entonces yo la cámara la llevaba siempre No, eran gritos de desesperación y de auxilio. O sea, en ese momento no recuerdo bien, pero porque fue también en lo que yo escuchaba, pensaba que tenía que agarrar mi cámara. Entonces salgo corriendo por la calle y mirando hacia arriba siempre, porque veía a ella que estaba desesperada arriba. Y cuando me enfrento a un taxi que estaba parado a 45 grados en la puerta del edificio, veo un bulto, porque yo venía mirando hacia arriba, ya te digo, y bueno, veo a Olmedo tirado ahí en el piso. Y bueno, quedé choqueado un tiempo largo. ¿Lo reconociste porque en el acto? Sí, porque yo como fotógrafo iba a la cochera Teatro Tronador a ganarme la vida nocturna en esa época como joven de Mar del Plata. ¿Y estaba vivo? Que no es como ahora. ¿Lo encontraste? No, o sea, se sentían sonidos que venían de adentro, pero no, imposible que haya estado vivo un ratito por la magnitud de la caída, ¿no? Porque además enseguida estaban... Sí, Maite. No, estaban dos enfermeros que estaban caminando, estaban haciendo footing, que fueron los primeros en llegar al lugar y trataron de practicarle primeros auxilios, pero no... Sí, ellos, los dos chicos, yo en el bulto que veo, era Olmedo y esos dos chicos que estaban haciendo footing acá en la costa, y ellos son los que trataron en todo lo posible de hacerle el RCP, pero fue en vano. Porque en las crónicas periodísticas, bueno, después cuando ya empezó... porque en las crónicas del momento lo que decían era que había rebotado en el pasto al asfalto y que todavía estaba vivo y que Nancy había bajado y le había hablado, toda una historia que se contó mucho tiempo. Vos lo viste antes que baje Nancy. Claro. Exactamente. Sí, no, él rebota con la rodilla, cae en el pasto, el primer golpe, con la rodilla izquierda. Después golpea en la vereda y termina en el asfalto. Yo estuve un momento sin poder hacerle fotos hasta que, bueno, después sí arranco en un momento, pero ya te digo, pasó un tiempo bastante prudente en que yo pude, porque era aficionado también en ese momento, no es que era un profesional de la fotografía que decís, bueno, está frío y además... ¿Y esas fotos las publicaron en dónde después? ¿En alguna revista en Y particular? a mí me secuestran la cámara
me secuestran la cámara a mí en la policía. Tuvimos un momento bastante largo para poder recuperar el rollito. No recuperé la cámara, recuperé el rollito. ¿Nunca te volvió la cámara? Y bueno, de ahí fueron todos... Sí, lo que pasa es que bueno, uno en ese momento no sabía que yo no podía entregar la cámara, que era algo personal. Claro. Pero bueno, salió todo así, recuperamos el rollito, se reveló, ya para eso teníamos el contacto con la revista Gente. Que acá tiene, perdón Ángel, pero nos trajo el original de que compró en ese momento de la revista para que puedan Claro, también esa es la primera imagen que sale. Sí, esta es, sí, es la revista inclusive original que compré el día martes. Claro. Antes era mucho más cruel. Sí, fue una historia bastante larga hasta poder recuperar todo el rollo y ver que lo que tenía el negativo. Las autoridades de la revista Gente, de la tarde. Perdón, las autoridades de la revista Gente te dieron una mano, ¿no? También para recuperar ese rollo en ese momento. Sí, porque mi patrón cuando viene ahí al lugar del hecho, porque ya te digo, estaban todos a media cuadra, o sea que fue, ya estábamos todos juntos ahí. Lo llama al abogado personal de él y el abogado personal de él reconoce al Luján, Adrián Manderkoff, que es el que manejaba los... Sí. Oscar. Sí, pero primero cuando nosotros el contacto es con Adrián Manderkoff, que es el que manejaba los fotógrafos de la revista Gente acá en Mar del Plata. Oscar, entiendo... Y bueno, con él... Sí. No, entiendo el valor periodístico de la foto, lo súper entiendo. Pero ¿nunca te cuestionaste haber sacado esa foto? ¿O esto no te provocó algo después a vos, no sé, pesadillas? ¿O una situación interna de un cuestionamiento de por qué saqué la foto de Olmedo tirado en el piso, muerto? Me imagino que pensando en el valor fotográfico, también en el valor del dinero que esa foto te podía llegar a provocar. Sí, fue todo junto, porque yo en realidad después de esa foto que yo hago, me empecé a dedicar profesionalmente a la fotografía hasta el día de hoy, sigo viviendo de la fotografía. O sea que a mí me marcó en la vida ese trabajo que yo en realidad para mí era nada más que haber sacado unas fotos. Y no, en realidad fue un trabajo bastante grande que se duró un par de días hasta que recién llega el pago de la revista Gente. Yo ahí recién termino de entregar todo mi material. No, además por ahí perdemos dimensión de lo que pasaba en ese momento. Olmedo era, no era la figura más importante de este país, por lo menos era el más popular en el rubro artístico. Por eso generó tanta conmoción entonces y todavía seguimos hablando del caso Olmedo. Maite, te quería preguntar a vos qué te encontraste además en el Maral en las otras casas. Un poco contábamos en el informe qué pasa con la casa de Monzón y qué pasa con la de Ricky Ford. También no quieren saber nada con los medios, con las cámaras. El caso de la casa de Pedro Sani, sí. El caso de la casa de Pedro Sani, que es donde fue el femicidio de Alicia Muñiz, es particular porque en su momento termina quedando en manos de Tito Lecture, la casa de quien era el promotor de Monzón. En su momento como que se volvió un chalet difícil de vender. Eso en realidad lo había alquilado Martel, o sea, ni siquiera es que era de Monzón, pero a raíz de todo lo que pasa, las pericias que hay y demás, termina quedando en manos de Tito Lecture en una operación inmobiliaria que yo entiendo de haber sido un poco más económica de lo que valía por toda esta situación. Ahora, porque el año pasado con la serie se volvió a hablar mucho de esa casa. Exacto. Hubo una reconstrucción de la casa, no se filmó puntualmente ahí, exacto, no quieren tener nada que ver. De hecho, ahora está en manos, la casa quedó después en manos de la hija de él, Amalia, que fallece en el 2008. Y después quien vive ahí es el marido de ella, es un señor grande que se llama Fernando, que no quiere tener nada que ver con los medios. Yo hablé con una de las nietas de él, me pidió... Qué morbo. Sí, me pidió que bueno, que ellos no querían tener nada que ver, pero a ver, los vecinos, imagínate que yo primero empecé a hacer las imágenes del otro lado, no las imágenes que están viendo del balcón, porque ocupa casi media manzana, y se acercó una nena, que no sé, tendría 13 años, y me dice, si querés ver el balcón de donde la tiró, tenés que ir del otro lado. 13 años. Ya, vos vivís... Claro. No, bueno, en el sí, barrio. sí, o sea, es algo de lo que...
Claro, chicos, obviamente es como un barrio emblemático, vive en la misma cuadra. Y me dice, yo voy siempre al Arroyito, hay un Arroyito ahí al lado, me dice, y justo ahí vas a ver completo. Entonces, bueno, esas son las imágenes que ustedes están viendo, pero digo, es algo que entre los vecinos obviamente se habla. Y las medidas de seguridad yo creo que tienen más que ver con lo que le pasa a todo el barrio, porque vi alambres de púa en todas las casas, algunas con alarma, digo, me parece que tiene... No, y también por los robos, tiene más que ver con eso.